alexandrateorienta.cl. Pero hace rato que no la veíamos, doña Alexandra Vidal, de parte de todo el equipo. ¿Cómo estás, Alexandra? Qué gusto de tenerte entre nosotros. Extrañándonos que ustedes no crean. Soy una psicóloga muy sentimental. Es recíproco. Oye, entre paréntesis, me llamó mucho. Sí, bueno, para introducir el tema, por cierto, como lo hace muy bien nuestra periodista Cata Badilla, vamos a ver la siguiente nota. Ponga atención. Por eso digo que no vamos a ver la siguiente nota. ¿Quién quiere una pelota? Claro. Bueno, hablemos del tema entonces. Ya, pues, Ya que estáis tan instalados. entonces Oye, pero hablemos perdón. del tema. Es un tremendo tema. Es más complicado cuando los padres se enfrentan al pololo de la hija que a la polola del hijo. ¿Hay diferencia por género? Sí, lo que pasa es que en este caso puntual vamos a hablar de los padres con la hija. Del papá con la hija, Del papá, más que de la madre con la Pero igual hija. como un triángulo. El papá, la hija y el pololo. Justamente. Claro. ¿Y cómo ¿Qué pasa con el padre cuando en el fondo no acepta el pololo de la hija? Pero el menor. ¿Esto es mito o realidad? No. Es realidad. Es realidad. Ahora, ojo, que a propósito de lo que tú hablaste, las mamás, cuando tienen una relación muy posesiva con el hijo, nosotras que somos mucho más emocionales, yo creo que somos mucho más conflictivas y pedimos, y ¿cómo se dice la palabra? No, perdemos protagonismo, claro, como celo y todo con En la los figura hijos. de tu hijo, claro. Esto tiene que ver me imagino que con un espacio de tiempo importante, la edad que pueda tener las chicas, su primer pololo, o es siempre así. Ya, vamos al tema. Lo que pasa que el tema que se plantea es por qué los padres, hombres, los papás, tienen un problema con los pololos. Y básicamente hay varias características. Una, que de repente hay padres que son celosos. En segunda instancia, haciendo una reflexión, que no es muy inteligente, pero bastante psicológica, llevada a ese lugar, tiene que ver también cómo fue el papá cuando joven, Ya. cómo se comportó, cómo fue su personalidad, porque hay muchos hombres que son medios desbordados y utilizan a la mujer como un objeto sexual. Y que seguramente en esos grupos, cuando eran más jóvenes, salían con las niñas y le hacían maldad. Y quiero Entonces, aportar hay una algo. Espérate, termino, hay una proyección, entonces piensan que eso mismo se puede replicar Que con todos su son hija. como él. Bueno, pero, Todos te voy a- Hay una frase. ¿Y qué va a hacer tu agüita? Niñita, ahora las vaya a pagar. Correcto. Es como una proyección de cómo era el tipo. Pero no creo que este sea el caso de Fernando Solabarrieta, quien dijo, ¿cómo se siente como papá de una niñita de 2 años que podría eventualmente ponerse a pololear? Ahí está. ¿Por qué crees tú que los hombres rechazan a los novios de sus hijas? No, no es que uno los odie, pero que lleguen y me diga, hola tío, lo mato. No es que te odie, posible, alguno que esté mirando que sea un posible. Será muy bien recibido en la casa. El rifle. Sí, no, sí. Yo estoy absolutamente salvado de esta situación. ¿Por qué? Porque mi hija no lo sabe, pero ella, muy de chiquitita, firmó un convenio notarial que antes de 30 años no puede pololear. Mentira, no te creo que eres de esos papás. Sí, es verdad. La firmó, en serio, lo tengo guardado yo. Pero esto se lo digo a ella, se ríe, ay papá, no sé qué. Y además que mi hija está entrando en la adolescencia, tiene 13. Y claro, es para mí un tema importante, sí. No sé cómo lo voy a resolver. ¿Vas a ser un suegro jodido? Sí, muy jodido, muy jodido. Oh, no, es que sabes qué, de verdad no quiero ni pensar en la situación. Es mi princesita, es mi niñita. No, qué difícil. Odio profundamente que se esté acercando ese momento. ¿Qué cosas va a tener que tener el novio de tu hija y cuáles no vas a aceptar por ningún motivo? Capa, una letra de cada S aquí, Superman, no sé, tienes un... O sea que no Un existe. genio, un genio. No existe, no puede entrar. Hablando en serio, que sea un buen chico, que la quiera, que la cuide, que la proteja. Un poco lo mismo que hago yo. Hay una canción de Carlos Baute. Es curioso cómo las canciones las interpreta uno de acuerdo a sus sensaciones. Y se la canto a mi hija siempre. Esa canción refleja un poco lo que yo quiero ser con ella y lo que me gustaría que alguna vez el hombre que ella elija haga con ella, ¿no? En el sentido de quererla, de protegerla. Y el que le haga daño ya sabe. No, el que le haga daño me va a conocer. Y eso lo digo en serio. Bueno, ahí teníamos un claro ejemplo de las aprensiones que pueden tener los papás, pero aprensiones más específicas.
Aprensiones, mira, yo creo que hoy ¿Cuáles día... son? Hoy Porque día esa es una sensación, la de Fernando, lo que Sí. transmite una sensación. Tiene que Pero ver ¿cuáles son mucho- las aprensiones? Tiene que ver mucho también con la personalidad del padre, porque por ejemplo, en el caso de él puede ser de una estructura de un hombre celoso con su mujer en general, imagínate con su hija, pero las aprensiones son de un padre que sea un... Primero tiene que ver con la figura, con lo que está haciendo, con la personalidad, que sea un hombre que de bien, ¿me entendí? Ya. Que esté metido en drogas, en alcohol, que sea un cabro bueno, eso es lo que siempre quiere un padre. Que la, 2 segundos, Sí, señora. que la trate súper bien también, que la quiera, porque los papás de repente, como son hombres, uno se da cuenta cuando las hijas, en este caso hijas, están sufriendo. En tercera instancia, la aprensión, y lo que estábamos hablando en los comerciales, debe ser terrible para el papá, no así para uno que es madre, que su hija tenga un acto sexual con su pololo, uno dice, Imaginarlo bueno, solamente. imaginar, no, pero uno puede decir, está haciendo el amor y entregó la virginidad, etcétera. Pero yo me pongo en el lugar de un hombre, no debe ser lo mismo que el hombre, en el fondo, su Lo hija acepte. lo acepte, y además de eso su hija, su regalona pasa a ser, se convierte en una mujer. Oye, Mira, pero tenemos a la ¿sabes qué? mamá. Perdona que te interrumpa, Katy. Mira, te voy a poner el caso mío. Curiosamente, yo soy la terrible. Yo soy la que me complico con la relación con mi hija. Pero ¿por Con qué? mi ¿En qué hijo. caso? Me complico, me cuesta convencerme que mi hija, que es chica, a mi juicio, 22 años, tenga su relación. Tu vida, ¿Qué claro. quieres que te diga? Aunque soy bien abiertamente todo. En cambio, Jorge es al revés. Jorge es el que tiene la confianza plena con ella, Jorge el que la acompaña, Jorge el que la papacharra, Jorge el que me dice, pero mira ya, pues, Es más permisivo. no te pongas en ese Control. plan, si la cabra tiene 22 Porque años. ustedes pueden tener los roles más invertidos, entonces Claro. tú eres la más fuerte, pero, Pero, en, por el caso, en el caso de, perdona, de la Ivette. en el caso tuyo, ¿tú sientes que Fernando de verdad sufre con el tema? O, De- o- o no. que- o si tienen las mismas aprensiones. Mira, yo reconozco que yo también tengo un poco las aprensiones como la Patti, pero sí también he tenido que cambiar un poquito el switch porque me parece que en esto que Fernando es muy machista, me parece injusto que en el caso de mi hijo mayor sí tenga permiso, por Sí, ejemplo, claro, para llegar a claro. una determinada hora y cuando sale el té, o para ir a fiesta, y cuando sale el té, digamos cuando mi hijo mayor tenía la misma edad de mi hija ahora, él tenía permiso, por ejemplo, para ir a fiesta, tenía permiso para llegar a una hora, no así mi hija. Pero tú Cuando partiste se toca el tema de tu hija. de mi hija, ponte tú, la invitaron a una fiesta el año pasado, claro, llama party. de grabación de octavo básico, pero ella iba como invitada, ella estaba en sexto. Fernando casi se murió. Casi se murió. Se me dice, ¿cómo Fíjate. se te ocurre? Porque en el fondo esta niñita tiene, qué sé yo, 12 años, va a ir a una grabación de octavo, son más grandes, etcétera. Si hubiese sido mi hijo el que hubiese pedido permiso, No tiene esa Es que aprensión. son muy no normales tiene esa en Chile. aprensión. Pero, Entonces, yo creo que para mí va a ser un tema. Pero tú partiste diciendo algo de tu marido. Es machista. Sí, es Entonces machista. no hace una diferencia Es que de lo hace que, la de lo que le diferencia. puede permitir a tu hijo Sí. Pero versus tu hija. Pero eso a mí me- ¿Cuál es la recomendación Mira, que le, lo que das pasa a la- al lo público? que pasa es que hoy día los tiempos han cambiado porque las generaciones más nuevas, los cabros de hoy día, son mucho más cercanos, tanto Sí. con los padres como con los pololos, tienen más personalidad, se entienden más y todo. Por lo tanto, se abren más las puertas. Las recomendaciones es, primero, la comunicación, que Claro. siempre hemos hablado tanto hombres como mujeres, de los hijos hacia los padres. En segunda instancia, no juzgar por las apariencias, porque los tiempos de hoy día es diferente la moda, pelos largos, tatuados. Claro, puede haber mucho Pero prejuicio. puede haber mucho perjuicio de lo que significa el tatuaje, Por eso- es igual a droga, y no es así. Por eso es importante entonces que esa hija lleve al pololo y que ese papá sea como abierto a que entre a la Pero ¿sabes casa qué, de... Pati? Claro, Perdona, claro. Siempre- perdona, pero Claro, para conocerlos. yo no soy machista y tengo una hija de 10 años y para mí el tema de la sexualidad, por ejemplo, es un tema. Un tema que Para mí no efectivamente fue- yo establezco una Para diferencia mí no. entre lo que pasó con el despertar sexual de mi hijo, que tiene 17, y lo que yo puedo llegar a proyectar. Pero tiene fundamentalmente que ver con lo que decías tú, Lucho. Con que uno ha visto a los pares, tiene amigos, sabe cómo se manejan, sabe cómo se refieren a las decía mujeres, claro. sabe lo que plantean, saben que si una mujer... a ver, hay discursos que uno dice que ya no existen y todavía existen. La mujer que es como para agarrársela y la que está para casarse. Para la O sea, que están bebido desechable. Entonces, tú en ese Exactamente. sentido estás ahí. Entonces tú decís de repente, una vez lo comentábamos con Libet, escucha, si mi hija es sexy, una cuestión genética, capaz que sea más paga que la cresta. Sí. Los hombres la van a ver de una manera y de verdad La van a ver te- así, pues. exactamente, Bueno. y eso te empieza a premiar y yo de verdad no soy machista. Pero no te gustaría Pero que tu te va a hija tener- la viera no, como un pues objeto no, sexual. obviamente que no. Pero obviamente un Pero objeto ¿sabéis sexual. lo que pasa? Que igual volvemos, yo quiero volver al tema principal, porque finalmente, como se trata de nuestras niñitas, generalmente se acercan a las mamás. Y son a las mamás las que nos cuentan me gusta, o sea,
A mí mi hija más de alguna vez me ha hecho algún comentario, pero a su papá jamás. O sea, no O creo sea, cuando la hija entregue la virginidad. porque No, acá lo menos, hablamos, no menos. le va a ir a contar al papá. Por O eso sea, te digo. es una cosa que a lo mejor, tal vez, quizás, dentro Ya, de la pero es que ahí está el comunicación, tema. pero la ¿Cómo se Yo te veo. resuelve eso? Porque finalmente tú dices, bueno, que haya comunicación. Las mujeres se van a acercar, las niñitas se acercan a las mamás para tener esa comunicación. Está bien, Bueno, pero- no a pero- los entonces, papás. está bien, entonces pero cuando más tú allá- hablas de la mamá y la Katy está pidiendo qué se puede hacer, Claro, acá claro. estoy captando, es lo siguiente. La madre que más evolucionada en ese sentido, que es más abierta, porque me imagino que es difícil, yo soy mamá de hija, no de, o sea, también tengo hijos, Claro. pero no soy hombre, como tú decías, no me gustaría tampoco que a mi hija la buscaran como un objeto sexual, me cargaría. Y eso se da mucho que el hombre utiliza a la mujer sexualmente porque es mucho más En un animal. país como Chile, Sí. la patria es una Claro. cosa re importante. Entonces, y ¿quiénes no funciona con esos criterios. ¿Quiénes tendrían que ayudar ahí a mediar esta situación? Siempre la madre, Claro. que hay una comunicación Ya, con la mamá. Es conversar con la chiquilla. Eso es importante. O sea, acá no es un tema única y exclusivamente del padre, sino que acá en la pareja tal Claro. vez es la que tiene que intervenir. La más- pareja más tiene que concretamente. intervenir porque pueden ser padres muy machistas, pueden ser padres que por donde, ¿cómo se dice? Por donde pecas paga. Por donde Claro. pecas paga, y tienen esa sensibilidad, pueden ser estructuras de personalidad machista y celoso y por lo tanto les va a costar mucho abrirse y porque generalmente nadie quiere que su hija sufra. Así Claro, es. obvio. Es que tenemos ya el primer llamado hasta Ah, de la me mañana. parece Sí, pues fantástico. tenemos a Francisco Francisco de Santiago. A Francisco de Santiago, ¿cómo padre. está? Mucho gusto. Francisco, gracias por llamar. ¿Cuál es tu comentario? ¿Quieres O tu compartir pregunta. con nosotros tu historia o alguna pregunta? Hola, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo Hola. está Francisco? ¿Cómo te Hola. va? Mira, me toca de cerca el tema este de la aceptación del pololo, ¿ya? Mira, nosotros somos padres presentes, ¿no? Tengo una relación de 14 años, el cual estamos separados con mi señora. Mi hija ya está dentro de los 17 años y realmente es difícil aceptar el pololo cuando somos padres separados, pero presentes. ¿Y cuál es tu Porque el aprensión pololo, para que el nos pololo, podamos- el pololo trata de ocupar la posición del padre. Cuando la madre es presente con la hija, cuando los hijos viven solamente con la madre y el papá no está. Pero Francisco, perdón que te haga una pregunta. Yo sé hacia dónde vas. Y debe estar complicada la cosa para ti. ¿Tú intervienes en las decisiones de la crianza de tu hija? Porque digamos que tiene 17 años, pero sigue siendo una niña. No es una mujer. O sea, es una mujer, pero está bajo el alero materno. ¿Tú intervienes en su crianza? Sí. Nosotros todas las decisiones que haya que tomar sobre ella lo conversamos con mi señora. ¿Y entonces cuál es tu conflicto? El conflicto es que los pololos en actos de padres separados tratan de ver cuál es la relación con el papá y cuando ven que en ese espacio el papá no está presente, ellos tratan de ocupar ese espacio. Pero tú tienes, pero déjame preguntarte, ¿tú tienes una buena relación con tu expareja? Porque también eso es clave. Sí, excelente. Yo cuando estoy con ella, hola, ¿tú cómo estás? Bien. Si yo tengo algún problema, ella también se siente mal. Cuando ella tiene un problema también, yo me siento mal. Tenemos excelente comunicación con los niños, Ya. con ella. Y algo bien especial que me sucedió justo ahora, Ya. hace pocos días, que ella estaba con el pololo, salieron a caminar, yo iba llegando y era tarde noche y me los encontré. Yo iba en mi vehículo y paré, les dije, los llevo. Él llegó, me quedó mirando, me dice, no, va conmigo. Y yo le digo, Perdón, a ver, Francisco está dando un punto súper importante ahí. Pero espérate. Mira, un momento, le dije, a ver, yo soy el papá y no tan solo le hablo a ella, también te hablo a ti y yo los puedo llevar. ¿Cuántos años tiene tu hija? 17. Ya, ¿y Va qué a pasó? cumplir 17. ¿Qué pasó entonces? Y entonces él como que, un momento, vamos a la casa de ella y como diciendo, no, va conmigo. ay, qué lata. Como diciéndome, a esta altura te vienes a preocupar. Entonces me sentí mal. Qué fuerte. Pero, ¿y cómo ¿Qué le termina podemos eso? ¿Se subieron al auto, no? No. ¿Y qué es lo que quiere preguntar para que nosotros podamos... Sí, ¿cuál es tu Francisco, pregunta, ¿cuál es tu pregunta Francisco, para ayudarte? concreta? Porque es re interesante lo que tú estás proponiendo, lo que tú estás hablando. Mira, no sé cómo abordar ya porque estoy viendo que ya se me va yendo. Tú sabes lo que es tener una hija de 17 años, ya a los 18 ya es como, papá, voy caminando. Es muy aplicada. Francisco, Súper una aplicado. Pero acá pregunta... hay como una pérdida, perdón, Sí. una pérdida de autoridad. como Pero que ¿cómo es la relación esa de es él? como la sensación que él Sí. tiene. ¿Cómo es la relación con tu hija? ¿Es una relación cercana?
Sí, súper, Ya. súper. Es que eso quería saber, porque en el fondo lo que está diciendo Francisco... Le vamos a responder al aire. Muchas gracias, Francisco, por tu confianza, que estés muy bien y que te vaya estupendo. Un saludo a todos. que estén muy bien. El caso de Francisco es bastante interesante porque no podía, a lo mejor a usted le pasó lo mismo, encajar dónde estaba su pregunta y por qué trataba el pololo de reemplazar al padre. Y claro, en este caso sí. Están separados. Están separados, pero él dice que tiene una buena relación con su señora, con su ex, Sí. que tiene una relación súper cercana con su su hija, hija. porque muchas veces lo que le está pasando a Francisco se da cuando hay un padre que es más distante, más Claro. lejano, cuando hay juicio, Exacto. demandas, por Exacto. alguna razón, que la polola, la hija, le cuenta a su pololo que este padre es un padre ausente, etcétera, etcétera, para tener ese tipo de relación, esa reacción. Pero perdón, Alexandra, yo conocí muchos casos de hijas de padres separados, donde el padre no está en la casa y las niñas tienden a buscar pololos que hagan de papá. Claro. Sí, Es pero verdad. en este, sí, La pero imagen. en este Eso se da La imagen, muchísimo la imagen. Sí, y el la pololo imagen- termina siendo el papá de la polola. Claro, pero uno se pregunta en este caso puntual. Y eso en hay algún que- momento, eso finalmente no va a funcionar. No funciona. En este caso puntual, donde hay un padre presente, no hay un padre, porque hay millones de matrimonios hoy día que están separados, una realidad de nuestro Sí, país, claro. de nuestra sociedad, por lo tanto eso no debería ser un problema. Donde el padre igual está presente, aunque no esté físicamente, tiene una buena relación con la hija, ¿qué pasa con ese niño, que no debe ser muy grande, porque la hija tiene 17, que lo encara, está conmigo? Entonces, respondiéndole un poco a Francisco, lo más complicado es irse en contra, ¿por qué? Sí. Porque los hijos, tanto hombres como mujeres, a esta edad 17, 18, 19, que son adolescentes, nosotros los padres pasamos a ser poco Sí, importantes sí. y lo más Somos casi importante, enemigos en algunos aspectos. son los de afuera. Por lo tanto, se crea desde el inconsciente una rebeldía. Claro. Entonces, lo que yo te aconsejaría, Francisco, es que tú puedas sentarte con él y conversar o con tu hija primero y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú crees que es normal que él reaccione frente a mí de esta manera porque me hace sentir? A lo mejor le han contado algo. Eso es lo que te pregunto, Claro, eso es lo que yo claro. pensaba. Tratar de bajar esto ¿Sabes porque no es... qué? Pero yo creo que la llamada de Francisco además abre el foco hacia los que son los pololos y como tú bien decías, estos nuevos formatos familiares, digamos, que existen muchísimos, de padres separados, papás solos, mamás solas. Yo creo que en el caso de los hombres se genera una competencia. Yo creo que los pololos también compiten con los papás, Sí, de pero alguna manera. se me- Sobre todo Entonces cuando el papá no está presente, por mucho que esté presente emocionalmente, hace que el pololo se abre un flanco para que el pololo entre y haga lo Ya, que pero se quiera. me acaba de ocurrir una cosa, Jaime, recién, que es re interesante y no deja de ser preocupante. Cuando hay una disfuncionalidad, porque el padre, a lo mejor esta niña, Ah. y puede salir otro caso, se llevaba muy bien, tenía un apego con este papá, se separan, tomando lo que dijo Luchito recién, Sí, claro. que muchos padres, muchos pololos reemplazan al padre, y que le contesta de esa manera al papá. Se siente con derecho el gallo. Pero espérate, yo me pregunto, cuidado, porque ¿qué tipo de estructura de personalidad tiene ese niño? Porque puede ser Absolutamente tóxico, de A mí me acuerdo. pareció disfuncional. A mí súper también. agresiva la Me respuesta. parece agresivo, con Sí. falta de control de impulso, Claro. dominante, posesivo, Absolutamente. y que finalmente Y qué a veces peligroso. es peligroso. Hubiera contestado el cabrón mío. Por eso yo digo, hay que tener mucho cuidado, porque de repente la adolescente o los adolescentes no cuentan, si no cuentan cuando tienen problemas. Hay millones que maltratan a las pololas, que les pegan, Claro que las que sí, celan, claro que sí. y que tu hija no O te que va a las contar. manipulan. No tienes idea. No tiene idea. Exactamente. Entonces es re importante. Sí, de hecho Comunicación. conversamos sobre la violencia entre pololos, por ejemplo. Pero Alexandra, un tema súper interesante que lo agradece mucho la gente por Twitter y que tuvimos ahí el llamado telefónico de Francisco que abrió otras aristas y para que ustedes lo conversen en la casa. Le damos un aplauso a Alexandra Vidal. Gracias. Está con nosotros. Gracias por- Alexandra, te Siempre, echamos mucho de menos. Yo también ¿ah? lo Y tu extraño belle- de alma. Y no solamente Pero tu has presencia, andado sino que pagando por además, ahí. además tu belleza Bueno. le hacía muy bien al le hace muy bien al programa. Oye, y tráeme los zapatos. Aquí vengo, aquí ¿quieres para que traiga zapatos, para que y traiga carteras. carcasas, carteras, todo? O sea, Obvio. son unos materialistas. La Ivette echa corriendo. no digas La Ivette, eso. oye, la Ivette echa yo lo corriendo y pago. me dice, mírale la cartera a la Alexandra.